Le doy la bienvenida a Henry Rafael, estratega político, consultor internacional y presidente del Instituto de Comunicación Política y Gobierno, el ICPG, en Perú. Gracias por estar con nosotros, Henry. Comienzo preguntándote por las elecciones. Han pasado ya 4 días y todavía no sabemos quiénes son los dos candidatos que van al balotaje. ¿Esto se va a terminar de saber mañana? ¿Por qué llegamos a esta situación antes de meternos de lleno en la situación política? Iván, muy buenas noches y por intermedio tuyo a todas las Américas. En efecto, estamos en una situación muy compleja, no porque el proceso necesite en este minuto el resultado. En otros momentos el Perú ha sabido esperar un resultado prolongado de las elecciones. El problema está en que estas elecciones vienen siendo muy cuestionadas básicamente por el mal manejo que ha habido de la Oficina Nacional de Procesos Electorales del Perú. Recordemos que las elecciones tuvieron varias mesas que se demoraron más de 5 o 6 horas para poder desarrollarse con normalidad, y después tuvieron el inconveniente otras mesas de que no se instalaron estando en la ciudad de Lima. Entonces hoy hay una credibilidad bastante alicaída de la Oficina de Procesos Electorales y una concomitancia de instituciones pidiendo la renuncia del presidente o el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Los gremios empresariales más importantes del Perú están exigiendo la renuncia del jefe de OMPE justamente por los diversos cuestionamientos que hay y que han generado una desconfianza muy alta entre la ciudadanía respecto al manejo de la transparencia de este proceso electoral. Ahora, teniendo en cuenta este escenario, este resultado en el cual todavía no sabemos quién será el contendiente de Keiko Fujimori, porque hasta ahora lo que está seguro es que quien pasa la segunda vuelta es ella. Ahora, que el segundo candidato sea de derecha o sea de izquierda, es también un poco el reflejo de lo que viene pasando en Perú con todos los cuestionamientos de las elecciones, con semejante cantidad de presidentes en los últimos años. Digamos, es un reflejo, termina siendo el resultado de lo que ha sido esta crisis política, esta larga crisis política que viene enfrentando Perú. Sí, que yo creo que una primera lectura importante es entender que hoy el Perú no está realmente votando por fuerzas de izquierda o de derecha. Si queremos hablarlo de una forma, de derecha en sí, podría llamarse el Grupo de Renovación y de Keiko Fujimori, que juntos más o menos suman, de acuerdo a los estimados actuales, unos 27 a 30%. Y por el otro lado, la izquierda tal cual, estamos hablando de un 17% que va entre lo que está Roberto Sánchez y el partido de Alfonso López Chao. ¿Qué quiere decir? Que la mayor cantidad de la ciudadanía no está vinculada a un tipo de ideología de izquierda o derecha. Más aún, lo que sí ha hecho la ciudadanía es castigar a la mayoría de partidos políticos que han tenido el manejo del Congreso de la República en los últimos años. Solo 2 partidos o 3 partidos han pasado la valla y luego han ingresado nuevos partidos. Ahora, ciertamente, en este nivel de indecisión que hay de la ciudadanía en saber por quién orientar su voto, el principal reto que tiene el fujimorismo es cómo superar el alto antifujimorismo, que lo he dicho creo que en una entrevista contigo, Iván, más que ser un tema ideológico, hoy es un tema sentimental, un tema emocional. Muchos jóvenes o mucha gente no quiere votar por Keiko Fujimori y no sabe ni siquiera por qué. Es básicamente por ya el sentimiento arraigado en un sector de peruanos. Pero hay otro sector de peruanos que no quisiera en absoluto que un partido de izquierda radical, como lo es el señor Roberto Sánchez, que nos traiga de vuelta el castillismo, ¿no? Este recuerdo de un presidente como Pedro Castillo, que es la extrema izquierda y de todo lo que significa la izquierda en Latinoamérica, que no quisiera un gobierno de ese tipo. Entonces, yo creo que en este momento las alianzas van a estar buscadas en el centro. El problema va a estar en qué van a hacer los líderes del centro. Si se van a animar a buscar un voto a favor de una extrema izquierda, o si van a apoyar un voto con una Fujimori que todavía necesita vencer ese sentimiento antifujimorista y después, por supuesto, poner en valor los proyectos o el plan de gobierno que tenga cada uno de ellos. Analicemos los posibles escenarios que estamos evaluando hoy. Un escenario puede llegar a ser Keiko Fujimori contra Roberto Sánchez. Parece el más probable por ahora, pero tenemos que esperar los últimos datos oficiales. Si ese termina siendo el punto, y tomando tus palabras, ¿los peruanos van a terminar votando por el mal menor en vez de votar por el candidato que quizás eligen?
Vamos a una pausa y ahora cuando volvemos hablamos de tema, ¿te parece? Breve pausa y ya volvemos aquí, seguimos hablando de las elecciones en Perú y lo que nos pueden dejar. Continuamos con Henry Rafael, estratega político, consultor internacional y presidente del Instituto de Comunicación Política y Gobierno en Perú. Henry, recién te preguntaba si el escenario que queda para el balotaje es Keiko contra Sánchez. Finalmente, y siguiendo un poco lo que vos decías, ¿los peruanos estarán votando por lo que quieren o por el mal menor? Yo estimaría y esperaría que se vote por lo que es mejor para el país. Creo que a veces nos entretenemos creyendo que es el menos peor, por decirlo así, o el mal menor, pero creo que de confluir dos fuerzas tan distintas, una que ofrece un capitalismo con las oportunidades, incluso los dilemas y los problemas que existen en el mundo, y otro de volver a un sistema socialista o comunista que en el mundo y en general no ha dado resultados. Es muy simple como eso. Ahora, este es uno de los escenarios, pero también es claro de que el otro escenario es que haya dos pensamientos de derecha en disputa de la presidencia de la República. La división es tan pequeñita que hoy podríamos estar a estas alturas hablando de una posible segunda vuelta entre dos personas antagónicas que tendrían que ellos buscar o mejor dicho, voy a ir directo. Creo que Keiko Fujimori va a hacer una campaña para mostrarse como la mejor opción y creo que la campaña de Roberto Sánchez va a ser más bien una campaña del antifujimorismo. No necesariamente ser la mejor opción, pero ser el mal menor. Creo que por allí irían las estrategias, insisto, si es que esa opción pasa a la segunda vuelta. Hay que ver. ¿Y si es López Aliaga, cómo cambia el escenario? Yo creo que allí el escenario es complejo. Primero porque dejas a mucho lado de la izquierda sin candidato, y después entre el antifujimorismo y el antiderechismo, que podría ser dos situaciones muy, muy complejas. Y nuevamente, allí sí considero de que Rafael López Aliaga probablemente, ya lo ha estado diciendo él va a apelar ciertamente a la imposibilidad de que el Perú tenga nuevamente a un Fujimori en el poder. Durante todos estos meses él ha estado rechazando las diversas flores, por decirlo así, que le ha enviado Keiko Fujimori de ayuda o de buscar una campaña en paz. Él ha sido muy agresivo contra Keiko Fujimori. Y por el otro lado, Keiko Fujimori creo que va a insistir en mostrarse como una nueva lideresa que ha aprendido de la situación. Y recordemos que ella ha estado encarcelada y de manera injusta, porque finalmente el caso del proceso la declaró que no tenía por qué haber sido encarcelada. Y por supuesto va a tener que lidiar con el antifujimorismo, que insisto, por más que no les guste a muchas personas, es una emoción instalada en un sector de los ciudadanos y eso no se combate con ideas ni solamente con discursos. Hay que combatirlo con algo más, que no sé si la campaña tendrá la oportunidad de lograrlo antes de la segunda vuelta. Por último, te pregunto y muy brevemente, nos quedan 30 segundos. ¿Cualquiera de los dos que llegue a ganar, correrá la suerte de sus antecesores o finalmente Perú tendrá un presidente que pueda terminar su mandato? Creo que la conflagración, la conformación del nuevo Congreso de la República nos da unas mejores luces de que no vamos a tener un Congreso tan disperso, tan corrupto además, sino que vamos a tener fuerzas políticas mucho mejor organizadas en busca de consensos. Tengo la sensación de que estamos dentro de la crisis que hoy vivimos. Yo veo una oportunidad que el próximo presidente o presidenta del Perú va a poder cumplir su mandato y finalmente el Perú vuelva a la estabilidad que le hace falta y que nos merecemos como un buen país que además cuya economía es un ejemplo para las otras naciones de Latinoamérica. Henry, gracias por haber estado con nosotros. Era Henry Rafael, estratega político, consultor internacional y presidente del Instituto de Comunicación Política y Gobierno en Perú. Gracias por haber estado con nosotros. A ti, Iván, buenas noches.